Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Amigos, sean bienvenidos a Presente 7. Ya estamos listos para comenzar nuestro repaso de la lección número 11, que trata acerca del pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en la antigüedad, pero que se extiende hasta nosotros hoy. Así que vamos con nuestro líder de grupo pequeño para ver cómo podemos aplicar la primera sección, conocer a lo aprendido en esta semana. Muy buenos días, qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana y juntos repasar lo que en esta semana estudiamos en la lección que llevo por título, el pacto. El texto de memoria dice de la siguiente manera. Vamos a pedirle a Frida que lo pueda... Claro que sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Muy bien. He aquí vienen días, una expresión una expresión que diera esperanza, ¿sí? En medio de una situación muy crítica son dichas estas palabras. Recordemos, ya estamos por terminar el trimestre y hemos visto la situación social, política y religiosa en la que el pueblo de Israel se encontraba. La invasión babilónica era una realidad, pero en medio de esta situación crítica el Señor dice, vienen días mejores, siempre vendrán tiempos mejores. Y en medio de esta situación crítica, entonces nuestro Dios dice, vienen días en los que haré un nuevo pacto. Pareciera ser que la expresión un nuevo pacto pone de entrada algo nuevo, algo que de alguna manera no tiene nada que ver con lo viejo, pero no es así. Y durante esta semana pudimos estudiar a la luz de la palabra de Dios lo que la Biblia enseña acerca del pacto. ¿De qué forma los pactos, cuando hablamos en plural, que se hicieron con Noé, con Abraham, con Moisés, de qué manera esbozaron el camino de la salvación o nos presentan el plan de Dios, ¿verdad?, en favor de nosotros, en favor de la humanidad? Frida. Bueno, en primer lugar, vemos que Dios le hace una promesa a Noé y a toda su familia. Una vez de que ya terminó el diluvio, ¿verdad? Él agradece por medio de un sacrificio. Y entonces Dios le dice, yo nunca más voy a volver a destruir la tierra. Pero saben, lo bonito es que esta promesa no solamente era para la humanidad, era para toda la creación. Y en esa promesa, Noé no tenía que hacer nada, y toda la humanidad tampoco. Dios simplemente les decía, yo nunca voy a destruir la tierra por medio del diluvio. Y bueno, ahí se nota la gracia de Dios, ¿no? Que por gracia sois salvos. Ahora, con Abraham se dice que los descendientes de Abraham, ¿verdad?, somos salvos por fe. Entonces, cuando notamos la vida de Abraham, podemos decir, bueno, Abraham quizás fue muy obediente en todo, especialmente cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y por eso es salvo, pero no es salvo porque fue obediente. Él, porque ya se creía salvo, fue obediente. Por lo tanto, otra vez vemos que la salvación viene por fe y por gracia. Ahora, cuando nos remontamos al pueblo de Israel, cuando Dios le da a Moisés las tablas, ¿verdad?, y les menciona todo lo que han de hacer, hay una palabra clave que el pueblo de Israel dice. Ellos dicen que van a hacer todo lo que se les pida. Pero saben, aun si ellos hicieran y nosotros hacemos todo lo que se nos pide en los 10 mandamientos, no fuéramos salvos sin Cristo Jesús. También solamente por gracia somos salvos. Gracias, Frida. Entonces, de hecho vemos, desde el mismo Edén, Dios da una promesa. En realidad, el pacto, cuando la palabra de Dios habla de pactos, siempre tiene que ver con un pacto. Solamente se presenta la palabra en plural y lo pudimos ver a la luz de la lección de esta semana por las diferentes circunstancias en que se recuerda o se menciona o se hace un pacto. Vemos en el Edén, cuando Dios le hace una promesa a Adán y a Eva, y también en medio de esa promesa se da la seguridad de que el enemigo de Dios sería vencido, ¿verdad? Adán y Eva fueron cubiertos de su desnudez con unas pieles de ovejas, ¿sí? Una víctima inocente que tomó el lugar del culpable.
Cuando Dios hace un pacto con Noé, ahí lo vimos, ya lo mencionó Frida, no hay un requisito. Es una promesa dada a toda la humanidad, ¿verdad? ¿Y en qué sentido era el pacto, o Dios hacía este pacto con Noé y lo dirigía a toda la humanidad? En el sentido de que la tierra había sido destruida. Ahora no se le pide a Noé y a su descendencia que hagan algo. De alguna manera, todo lo que hagamos no es para hallar gracia ante los ojos de Dios, sino simplemente porque la luz de Dios, Dios que es luz, se refleja en nosotros. Su gracia es, ¿verdad?, por nosotros y en nosotros, y nada de lo que hagamos agrega un mérito para que seamos aceptos delante de Él. Herón, ¿en qué sentido era el nuevo pacto que Dios le dice a Jeremías? Aquí vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Bueno, a mi parecer, creo que era lo original, podría yo llamarle, ¿no? En vez de nuevo, algo original. Porque cuando Dios dio, por ejemplo, la señal a Abraham de la circuncisión, Deuteronomio 36 menciona él que días más tarde Dios iba a circuncidar el corazón de ellos. No era algo corporal, sino era su mente y su corazón. Y aquí Jeremías nuevamente menciona eso, ¿no? Que es importante para las personas quizá que tú le heredes, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Pero eso no les ayuda en mucho, ¿no? Sino que la relación es personal. Y aquí dice Jeremías nuevamente que Dios, la forma original, todas las figuras que venía dando hasta que Cristo llegara, ahora Él les está adelantando, ¿no? Dice, esa parte ahora necesitamos un Salvador personal. No es una figura que ustedes tienen que mantener de tal forma que después esa figura queda obsoleta porque se les olvida y lo hacen solamente por rutina, ¿no? Ahora es una necesidad, ¿no? Dice Deuteronomio 6, dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma. No era quitarse un pedazo de carne para nosotros sentir que ya amamos a Dios, ¿no? Sino que es una necesidad tan grande, ¿no? de que involucra todo el ser, del alma, el corazón, la mente, ¿verdad? Y ahora esta necesidad es de un Salvador personal, una figura. Todo lo que venía era la figura, ¿no? Y llegó hasta Cristo, que se hizo una realidad. Y ahora nosotros que estamos en este nuevo pacto, ¿no? No utilizamos la señal antigua, ¿no? Sino que ahora es una necesidad personal. Lo buscamos en comunidad también, ¿verdad? Pero realmente es individual. Oye, Herón, creo que Herón ha comentado algo bien clave. Es nuevo en el sentido de que tiene que ver con el pacto original. ¿Y cuál es lo precioso de todo el origen del pacto? La maravillosa gracia de Dios hacia su pueblo. Hace una diferencia, quisiera aquí para que comentemos, hace una diferencia que les voy a regalar esto, ¿verdad? Aquí está. Les voy a dar este pequeño presente a cada uno de ustedes. Frida, aquí está. No es porque estudiaron sus 7 días. Haría una diferencia en este regalo que les acabo de dar, en decirles, les voy a dar esto si estudian sus 7 días, o les doy esto y les animo a estudiar sus 7 días. ¿En qué sentido sería la diferencia del regalo, Moisés? Una tiene que ver con un mérito propio. Si yo hago tal cosa, me gano tal cosa. Pero en la segunda parte, hagas o no hagas, tienes tu regalo. Y así funciona la gracia de Dios. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Qué nuevo folleto de escuela sabática para edad de los 15 a 18 años se publica en 1983? Inciso A, La Biblia y tú. Inciso B, Guía de vida para adolescentes. Inciso C, Escuela sabática joven. Inciso D, Juvenil Conexiones. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar de qué manera los pactos con Noé, Abraham y el pueblo de Israel en el Sinaí esbozaron el camino a la salvación. ¿Qué era nuevo en el nuevo pacto que profetizó Jeremías? ¿Por qué eso era necesario? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Qué nuevo folleto de escuela sabática para edad de los 15 a 18 años se publica en 1983? Inciso A, La Biblia y tú. Inciso B, Guía de vida para adolescentes. Inciso C, Escuela sabática joven. Inciso D, Juvenil Conexiones.
La respuesta correcta es Juvenil Conexiones. Muy bien, ya hemos pasado la primera sección, que es conocer. Ahora necesitamos pasar al siguiente punto, que es sentir. De alguna manera, el pacto siempre que tiene que ver con el don maravilloso de la salvación, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nuestra respuesta, sin duda alguna, marca la diferencia, ¿verdad?, en cómo apreciamos, ¿verdad?, ese don de la salvación. Es cierto, cuando Dios hizo un pacto, por ejemplo, con Abraham, ¿de qué manera se ratificó ese pacto? Se sacrificó un animal, se partió, Abraham tenía que pasar por en medio de este sacrificio, y de esa manera se simbolizaba, si no se cumple con el pacto, va a pasarte como pasó con este animal. Y finalmente, ¿quién tomó nuestro lugar? Y siempre ha sido Dios, ¿no? Dios en el maravilloso plan de la salvación. Por eso cuando se habla de pactos en plural, en realidad siempre tiene que ver con el original, ¿verdad?, con el mismo. No hay otra forma de salvarnos, sino a través del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno es una persona, ¿sí?, simbolizada a través del Cordero que quita el pecado del mundo, simbolizada a través de un compromiso por parte de nosotros como hijos de Dios, pero siempre tiene que ver con un regalo de Dios hacia nosotros. Y entonces nuestra respuesta manifiesta nuestra actitud hacia ese pacto. ¿Obedecemos la ley de Dios para salvarnos? No, sino porque ya somos salvos. Ese debiera ser nuestro pensamiento, ¿verdad? Una actitud de gratitud. Pero aún nuestra gratitud se podría convertir en mérito, ¿o no?, si nosotros lo vemos de esa manera. Así que la salvación siempre es un regalo. Y un regalo nos lo dan porque no nos lo merecemos. En el momento en que nos dan algo que nos merecemos, ya no es regalo, ¿verdad, Cari? ¿No? Tú eres contadora. Así que en contabilidad se hacen contratos, se hacen cosas. Bueno, siempre que uno falla, pues va a haber algunas consecuencias. Sin embargo, vemos que en la salvación siempre la salvación es un regalo. Nos la dan porque no lo merecemos, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de la salvación. Bien, vamos entonces en este momento. Quisiera preguntar, ¿de qué modo podemos tratar con la supuesta tensión entre la ley y la gracia? De paso, ¿debiera haber tensión entre la ley y la gracia? ¿Cómo experimentas esto en tu propia vida? ¿Cuál es la importancia del mensaje de la justificación por la fe en tu vida? ¿De qué forma ves que se predica este mensaje en tu iglesia? ¿Hay tensión entre la ley y la gracia? Yo creo que algo importante, por ejemplo, en cuestión de lo que le llamamos o se le llama tensión, ¿no?, es que a veces queremos separar la ley de Dios y la gracia. Y algunos solamente queremos estar en la gracia, no queremos la ley. Pero nos damos cuenta que en Romanos 3 nos dice que las dos están juntas. Para que yo pueda llegar al regalo, que es la salvación y que es Cristo el que me salva, yo tengo primero que ver la ley. O sea, la ley lo que nos va a ayudar a nosotros es ver nuestro pecado, nuestro error, pero no nos salva, no nos limpia. Pero eso nos induce a la gracia con Cristo, que es el único que nos puede salvar, que nos puede limpiar. Lamentablemente, a veces confundimos, ¿no? Y decimos, bueno, es que, como dice la Biblia, por gracia soy salvo, entonces yo ya soy salvo, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y no, yo tengo que entender que Dios me dio un regalo, pero también hay una ley que yo tengo que respetar. Y juntas hacen algo maravilloso en mí. Cristo me salva, Cristo me limpia, pero por amor a Cristo yo guardo la ley. Por amor a Cristo yo guardo la ley. Vamos a esa frase muy importante, ¿verdad? Porque nos puede ayudar también a despejar más dudas más despuesito. Moisés. Es que realmente la gracia y la ley van de la mano. ¿En qué sentido están relacionadas? El problema del hombre es un problema, en su esencia más básica, es un problema legal. ¿Por qué? Porque violó una ley. Y la ley dice, el que pecare va a morir. Y no dice más. Entonces, esa es la parte de la ley, su función de la ley. Que señalar una situación legal de un ser vivo. ¿Y cómo entra la gracia aquí? Dios
aunque su ley decía que deberíamos de morir porque él lo dictaminó, él fue el que hizo esa ley, él de todas formas no quería que muriéramos. Entonces, ¿cómo fue cómo hacerle para que el hombre no muera? Entonces fue cuando se ideó el plan de salvación. El plan de salvación no fue un pedido de la humanidad. Si recordamos la escena de cuando se encontró Dios con Adán y Eva, después de que comieron del fruto del árbol prohibido, Adán y Eva se empezaron a echar la culpa entre ellos y terminaron echándole la culpa a la serpiente. Nunca pidieron ser salvos, solamente querían resolver el problema, pero nunca pidieron ser salvos. Quisieron deshacerse del problema más bien a su forma, pero nunca pidieron ser salvos. ¿Y de dónde vino la iniciativa de que el hombre fuera salvo? De Dios, al prometerles un descendiente que iba a aplastar a la serpiente. Es un asunto de que fue por alguien que quiso que yo me salvara. La humanidad ni siquiera pidió ser salvo. Muy bien, acabas de decir algo muy importante y conjugando con lo que mencionaba él. Primero tenemos que ver la ley, pero los seres humanos nunca vamos a ver la ley. O sea, es una frase que como adventistas usamos mucho, pero en realidad está bien difícil que una persona, un ser humano diga, estoy viendo la ley, me doy cuenta que soy pecador. Seamos objetivos, eso no va a ocurrir. Pero las consecuencias desafortunadas del pecado, esas las vivimos a cada día, ¿o no? La situación social, política y religiosa de nuestro tiempo es una señal de cómo esa ley que se quebrantó tiene sus consecuencias. Cari, ¿cuál es la importancia del mensaje de la justificación por la fe en tu vida? ¿Consideras que en tu iglesia se está predicando este mensaje de manera apropiada? Bueno, yo creo que como en mi persona, como pecadora, creo que el aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y el aceptarme Él tal como soy, en esa aceptación absoluta que Él tiene, Él empieza a hacer su obra en mí, ¿no? Yo creo que tengo que reflejar el amor de Cristo en mi vida y aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Cómo se refleja si se predica eso en la iglesia, yo creo que por medio del testimonio, ¿no? Cuando una persona es totalmente transformada, yo creo que su vida cambia totalmente, su forma de ser, la paz que hay en su corazón, y eso es la fe, la justificación que Dios le otorga a esa persona, ¿no? Muy bien, gracias. Quiere decir entonces que el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje que nos debe ayudar a vivir tranquilos y confiados, ¿verdad? Y en paz. Si está sucediendo lo contrario, entonces de alguna manera estamos malinterpretando el maravilloso pacto, la salvación. ¿Por qué? Porque si vivimos con cargas, con que no estoy haciendo al máximo, y si llego al templo y salgo no justificado como salía el publicano, ¿verdad? Y a pesar de que pueda estar haciendo las mejores obras, ¿verdad? Pero estas no me satisfacen, no me ayudan a tener paz y seguridad, entonces de alguna manera sí hay una tensión, pero la tensión viene a ser ya en la vida personal del individuo. Y eso sí es peligroso porque podemos volvernos serios religiosos, ¿verdad? Y recordemos que la religión no satisface. Lo que satisface es Cristo Jesús y nuestra actitud hacia lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar: ¿de qué modo podemos tratar con la supuesta tensión entre la ley y la gracia? ¿Cómo experimentas esto en tu propia vida? ¿Cuál es la importancia del mensaje de la justificación por la fe en tu vida? ¿De qué forma ves que se practica este mensaje en tu iglesia? Tips para el repaso de escuela sabática. La repetición es un importante principio de la educación. Refuerza la verdad. Jesús repetía vez tras vez importantes verdades porque sabía cuán fácilmente olvidamos las cosas. Jesús era maestro en el arte de contar historias. Sus historias son modelos de simplicidad, claridad y concisión. Si usas esta herramienta, procura que tenga las mismas características: simplicidad, claridad y concisión. Llegamos a la última de nuestras secciones, que es hacer.
y veamos con la ayuda de nuestra clase cómo podemos aplicar este punto a nuestro repaso de escuela sabática. Pues la lección de esta semana, sin duda alguna, viene a fortalecer más nuestra fe y nuestra convicción en que gracias a Dios y también gracias a Él podemos obedecer incluso su ley. Por eso es que la palabra de Dios en este libro que estamos terminando en este trimestre, hay constantes frases como de si te volvieres a mí, verás, serás como mi boca. Si confiares en Dios, serás bendito. Hay muchas frases así como que expresan un anhelo. Dice la palabra de Dios, ya lo vimos en lecciones pasadas, bendito el hombre que confía en Dios, ¿verdad? Y también ahí mismo en ese pasaje dice la palabra de Dios que el hombre que confía en Dios es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Creo que el profeta Jeremías comenzó muy joven, pero terminó muy viejo, ¿verdad? Pero no viejo en el sentido de edad, sino lleno de sabiduría, con todo lo que tuvo que aprender, con todo lo que ha estado pasando y enfrentando con el pueblo. Pero es un profeta que ahora en esta semana también con un anhelo dice, vienen días, vienen tiempos mejores. El pacto es el mismo, porque la salvación y el evangelio es eterno por eso, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿De qué manera nosotros, como adventistas del séptimo día, debiéramos de manera práctica, Moisés, pudieras decirnos, somos tratados por el mundo protestante, por el mundo cristiano, ¿verdad? Como legalistas. Pero ¿en qué sentido esto no es del todo cierto? ¿Qué impacto debiéramos nosotros dar al mundo en nuestro diario caminar con relación a la ley de Dios? ¿Cuál es el mensaje que debiéramos promover? Bueno, en realidad yo creo que esta situación no es exclusiva de varios adventistas. Esta es exclusiva casi de todo el mundo cristiano. ¿Por qué? Considero yo porque se ha enseñado mal el proceso de salvación desde mucho tiempo atrás. Decimos que muchas generaciones más bien han crecido con la enseñanza de que si haces esto, te salvas. Y, o sea, que tú tienes una parte preponderante y principal en el proceso de salvación. ¿Cómo es eso? Cumple la ley de Dios. Y podemos preguntarle a gentes de diferentes generaciones que crecieron bajo esta enseñanza. Y vamos a encontrarnos que todos nos van a decir, fue una vida muy difícil, una vida de sufrimiento, muchas veces tiré la toalla y de plano yo no quise saber nada de esto. El asunto aquí es entender cómo realmente uno se salva. Para entender uno cómo se salva uno, también debe de entender uno cómo fue que se perdió. Entonces, ¿cómo fue uno que se perdió? Sencillamente porque uno violó la ley de Dios. Y sabemos lo que dice la Biblia. Mas la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo el versículo. Pero la dádiva de Dios, lo que te doy, un regalo que es igual a gracia, es vida eterna. La dádiva de Dios, no mérito mío, gracia de Dios. ¿Cómo funciona esto? Sencillamente Dios determinó, porque Él quiso salvarnos, hacer algo para salvarnos, porque nosotros por sí solos no podíamos salvarnos. Esa es la gracia de Dios. Y así es como uno se salva, aceptando, creyendo que Jesús pagó mi deuda que tenía con la ley, que era la muerte. Israel, en términos prácticos, ¿qué significa tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón? Pues aquí yo creo que hay algo muy importante y bonito, ¿no? A la vez, porque yo puedo decir que yo soy cristiano, yo puedo decir que soy bueno, muchas cosas, pero al final Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si en verdad Cristo mora en mí, y si yo he aceptado esa gracia, por gracia y porque el Espíritu Santo obrará en mí, mi forma de ser, mi forma de pensar, todo va a cambiar, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo me daré cuenta que verdaderamente yo practico lo que Dios me dice. Lo importante no es solamente saber, porque yo puedo saber mucho, tener mucha teoría, pero aquí lo importante es, si ya entendemos lo que es justificación, lo que es la gracia, todo, entonces me doy cuenta que al final de todo, el único que me puede ayudar es Cristo. Y Él es el único, si yo voy a Él, que me salva y que me cambia, me transforma
y hace algo muy maravilloso en mi vida desde el momento en que yo acepto que Él tome el control de mi corazón, de mi mente, de todo. Gracias, Israel. Creo que has dicho de manera muy sencilla lo que debiera significar en términos prácticos el tener la ley de Dios en nuestro corazón. Bueno, vamos a dar por finalizado el repaso de la lección, pero quisiera en una breve respuesta, ¿verdad? ¿Qué significa el pacto en nuestro diario caminar con Dios? El pacto que Dios ha hecho, que Dios hace en nuestras vidas, el regalo maravilloso de la salvación, ¿verdad? De su ley, ¿verdad? La ley de amor, la ley de Dios, que es un reflejo de su carácter. En una frase. Yo podría decir, sentirme bienaventurada, sería 7 veces felices. Te sientes feliz, muy bien. Libre. Libre, perfecto. Muy. Tengo una guía de vida. Una guía de vida. Con fortaleza. Te sientes con fortaleza. Seguro, con un cerco de protección alrededor de mí. Maravilloso, exactamente, la ley de Dios es un cerco de protección para mantenerme en el pacto que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Otros no, o sea, el pacto, el regalo viene de Dios, y ahí está. Pero para poder vivir a la altura y siempre en gratitud a Dios por ese pacto maravilloso de la salvación que nos ha otorgado, necesitamos ese cerco protector. Y aún para que ese cerco protector esté rodeando nuestra familia, nuestra vida, viene de Dios también, es una dádiva de Dios. ¿No les parece que el pacto en realidad es un regalo maravilloso de Dios? ¿Qué nos corresponde hacer para obtenerlo? Por fe, solamente aceptarlo. En la sección Hacer, aprendimos que podemos preguntar. Como adventistas del séptimo día, a menudo se nos acusa de ser legalistas al adherirnos a la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué impacto tiene la ley en tu caminar cristiano cotidiano? ¿Qué significa en términos prácticos tener la ley de Dios escrita en las tablas de nuestro corazón? Para despedirnos quisiera recordarte que diariamente tenemos la oportunidad de permitirle a Dios que haga realidad el siguiente versículo en nuestras vidas. Dice Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios nos ayude a lograr esto. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que el sábado debes contestar Presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.